Prestosas, hoy nos encontramos en Salas, también llamado la Puerta del Occidente. Desde aquí, desde esta villa medieval, hoy vamos a descubrir senderos, caminos espectaculares que nos dejarán indiferentes. ¡Vámonos! Nuestra ruta de hoy comienza en la localidad de Salas. Los vehículos los podemos dejar aparcados a la entrada del pueblo. Hay sitio y aparcamiento suficiente. Y nuestra ruta comienza en dirección al castillo de Salas. Y mucho cuidado, sobre todo al principio de la ruta, ya que vais a pasar por delante de Pachón. Coméntase que los peregrinos que llegan y paran a comer en casa de Pachón ya no se levantan más. Dejamos el pueblo atrás y ya nos metemos en el camino, siempre en dirección del Camino de Santiago de momento, en dirección a Tineo. ¡Oh, Dios! Prestoses, hacer rutas está muy bien, salud, disfrute, pero... Este banco te ha puesto pa' mí, pa' un señor. Buenos días, hombre. Aquí abandonaríamos el camino primitivo. Nosotros os vamos a enseñar una cascada chulísima, la cascada de Nonaya. Seguidnos. A lo largo de nuestra ruta de hoy nos vamos a encontrar varios puentes medievales como este. Increíble, la verdad, cómo trabajaba la gente de antes. Alucinante, macho. Me encanta. Ya sabéis, hay que estar muy atentos a los cruces. Aquí iríamos a mano izquierda. Ya sé que vais a venir despistados del maravilloso paisaje, pero ese problema se acaba. Seguid nuestro track. En este punto donde nos encontramos ahora mismo podríamos hacer dos cosas. Podríamos ir hacia nuestra izquierda, a la subida al pico El Viso. En torno a 1300 metros nos separan de allí. Justo antes también podríamos ir al área recreativa del Viso, un sitio para descansar con la familia, tranquilamente reponer fuerzas. Pero nosotros no vamos a ir en esa dirección, nosotros vamos a ir en otra. Nosotros vamos a ir en dirección a la capilla del Viso. Prestosas, nos encontramos en la Capilla Virgen del Viso. Qué mejor fecha, qué mejor día que hoy, Jueves Santo, justo en el centro de la Semana Santa. Además, aquí en esta capilla nació la primera cofradía Virgen del Viso, la primera que hubo en Asturias. Y hoy en día aún sigue teniendo 2000 cofrades. Impresionante y guapo. Bueno, prestosas, ya estamos de nuevo en Salas, en esta preciosa localidad. La ruta de hoy, una auténtica maravilla, además disfrutando del día que tenemos hoy aquí en Asturias. Esperamos que hayáis disfrutado como siempre, tanto como nosotros al hacerlo, que nos seguimos viendo. Seguid nuestro canal, no os olvidéis. ¡Chao!